Bueno, sí, mientras tanto, si quieres te voy presentando y así empezamos ahora Súper bien. enseguida, ¿vale? Bueno, Sara Corral trabaja en el departamento técnico de Letifarma, como veis, en su logo. Trabaja con Gloria Paul y Gloria no ha podido asistir, así que nos va a dar la charla Sara sobre Leishmania, que seguro que va a ser muy interesante. Así que cuando quieras, puedes empezar. Genial. Voy a empezar a compartir ahora. Como probablemente no me está dejando duplicar las pantallas porque esta pantalla está haciendo cosas un poco raras, yo dejaré de poder ver la pantalla del Teams. Entonces, cualquier duda, desde aquí, desde este momento, ya digo que cualquier cosa, cualquier pregunta que surja, por favor, abrís el micrófono y me preguntáis. Y esto, cuanto más interactivo, más interesante será y mejor experiencia va a ser. Así que yo a partir de ahora ya no veo la pantalla de Teams. Si me escribís probablemente no lo vaya a ver, así que vosotros abrís micrófono y me preguntáis en cualquier momento, ¿vale? De todas formas, si hay preguntas en el chat, luego te las digo, ¿vale? Súper bien. Bueno, Así que, ¿veis ahora bien mi pantalla? se ve. Vale, súper bien. Pues dicho esto, podemos empezar. Genial. Vale, bien, ¿no? Empiezo. Sí, sí, Vale, empieza. súper bien. Bueno, pues, hola a todos. Gracias por estar hoy aquí. Soy Sara, soy veterinaria y soy inmunóloga. Y bueno, la charla que, bueno, como también ha explicado Carlos, trabajo con Gloria en Leti, soy MSL, que, bueno, básicamente es una forma de llamar, de decir que soy la persona encargada, parte del departamento técnico, entre comillas. Y bueno, la charla de hoy se encuadra dentro de esta serie de vídeos y de formaciones sobre leishmaniosis que se han venido haciendo de la mano de Letifarma con Duna durante los últimos meses y años. Y bueno, es un poco darle un poco de continuidad, ¿no?, a esta serie y hablar de otros temas que quizás en otras formaciones no hemos hablado. En este caso vamos a hablar de la leishmaniosis y vamos a hablar un poco de cómo se encuadra, qué forma está tomando esta entidad patológica y esta enfermedad y la infección en el contexto actual, para también ser conocedores de todo el marco. Y lo que espero que entendáis es cómo es una entidad y es una infección y una enfermedad que hay que verla desde muchos ángulos diferentes. Entonces, bueno, querría empezar preguntándoos ¿qué papel creéis que juegan los auxiliares veterinarios en el manejo de la leishmaniosis canina? Dicho esto, me encantaría que abrierais el micrófono y que me contarais qué papel jugáis y en qué puntos del manejo de la enfermedad vosotros tenéis un rol activo y podéis participar y podéis colaborar. No sé si alguien tiene alguna idea, Aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿eh? Simplemente vosotros, pues, ¿dónde creéis que podéis ser especialmente valiosos? Y esto ya, aquí cada uno puede ser una respuesta diferente. Y si alguien prefiere escribir, yo se lo leo a Sara. Sí, claro, por supuesto, genial. Bueno, a nadie se le ocurre, ¿o sí? Bien, pues yo las que había pensado, dentro de las muchas funciones que podéis hacer dentro del manejo de la leishmaniosis canina, había pensado pues en estas, ¿no? En que un ATV ahora es ACV, ¿no? Auxiliar clínico veterinario, pues que estáis desde el principio de la visita y recolectando información del paciente, del tutor, etcétera. Estáis durante la fase de diagnóstico, durante la fase de tratamiento, durante la fase de monitorización, que recordemos que es una enfermedad crónica y esta monitorización va a durar de por vida. Estáis en todo este proceso, en cada una de estas etapas, en el tema de la gestión de citas, y yo en lo que quería centrarme hoy es en este último punto. En las anteriores charlas que ha venido haciendo Gloria, probablemente se haya centrado en esta parte como más clínica, ¿no?, de la enfermedad y de cómo son los signos y de cómo se diagnostica y de cómo se trata, etcétera, este punto de vista como más clínico. Y yo hoy me quería centrar un poco más en esta última parte que nosotros a día de hoy pensamos que es esencial y que es un papel crítico del auxiliar veterinario, donde puede marcar una diferencia brutal a la hora del manejo de esta enfermedad, que es esta parte de educación y concienciación, porque, bueno, al final en muchos casos
sois la primera persona de contacto, el punto de mayor confianza del tutor a la hora de enterarse de que es una enfermedad, de qué está pasando, de qué hago. Normalmente el primer punto y ese punto de contacto sois vosotros, ¿no? Entonces, pensamos que es muy importante que vosotros sepáis y podáis tener como argumentos, ¿no? Y tener un conocimiento de cara a compartirlo, ¿no? Ya no solamente apoyar en el diagnóstico, administrar tratamientos, a todas estas cosas que evidentemente también, sino a la hora de compartir lo que sabéis de Leishmania para hacer una prevención integral de la enfermedad y un manejo integral de la enfermedad que implica que los tutores tienen que conocerla, ¿no? Entonces, mi objetivo en el día de hoy es daros quizás una perspectiva general de la Leishmania, no general, pero más, de hecho es bastante enfocada, pero una perspectiva desde muchos puntos de vista de la Leishmania para que entendáis la situación y podáis luego poder compartírselo al tutor y poder hacerle también entender qué tienen que saber, por qué es importante, por qué es grave, etcétera, ¿no? Entonces va un poco más por ahí. Quería empezar enseñándoos en este sentido una encuesta que hicimos recientemente a más de 2.000 tutores en España y Portugal, en la cual hicimos un montón de preguntas y un montón de tal, y uno de los hallazgos más importantes que encontramos fueron 3 que os voy a explicar ahora mismo. El primero es que el 70% de los tutores no conoce la leishmaniosis o no la asume como una enfermedad importante para su mascota. Un 70% de los tutores encuestados no sabe. De primeras, no sabe lo que es la leishmaniosis. Tú le preguntas qué es la leishmaniosis y la gente no te lo sabe decir. Pero es que luego el 43% de estos tutores dice que es que no se le ha informado. Esto es posible que sea así y es posible que no sea así, porque hay muchas veces que, pues que entre unas cosas y otras, de lo que les cuentas, pues se les queda la mitad. Pero el 43% de los tutores sí que manifiestan no haber recibido información sobre la leishmaniosis, incluso en áreas de alta prevalencia como son las que vivimos. Pero aquí hay una buena noticia, y es que el 96% afirma que el personal de la clínica veterinaria es su canal de referencia a la hora de tomar decisiones sobre la salud de su mascota. Es decir, no buscan en redes sociales, aunque también busquen, no es internet. De los que se fían es de vosotros y de los veterinarios. Y vosotros sois el canal del que obtiene la información que ellos consideran de más calidad. Y de aquí la importancia de informar y el poder que tiene la información, ¿no? Y el poder que tiene educar a nuestro alrededor. Sobre todo cuando nosotros, los profesionales veterinarios, muchas veces somos los que tenemos idea de estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto y sentado el objetivo, vamos a ver lo que es la leishmaniosis y lo que es la amenaza de la leishmaniosis desde varios puntos de vista. Porque, como ahora veremos, la leishmaniosis no podemos considerar solamente al parásito, solamente al perro a la hora de entender por qué es una amenaza actual, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de repaso y recordamos que la leishmaniosis es una enfermedad que está causada por un parásito. Pero, aunque esté causada por un parásito, no se transmite de forma directa, sino que se transmite a través de la picadura de un flebotomo. En nuestro país, la leishmaniosis la llamamos leishmaniosis canina porque afecta principalmente al perro. Es decir, va a ser este perro que va a tener este ciclo, ¿no? Este ciclo del parásito con el flebotomo. Y el flebotomo va a picar al perro, le va a infectar y el siguiente flebotomo se va a infectar de vuelta al picar al perro. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente los perros se pueden infectar, con lo cual este ciclo puede no ser redondo y tener ramificaciones cuando estos flebotomos comienzan otro ciclo paralelo con otros animales que también se pueden infectar e infectar a su vuelta de leishmania, como muchos reservorios que vamos a ver a lo largo de la formación de hoy. Y no solamente esto, sino que podemos ver otras ramificaciones que pueden ser los humanos, porque recordemos que los humanos también se pueden infectar de leishmania, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay una complejidad, que ya no depende solamente del perro, no depende solamente del parásito y no depende solamente del flebotomo, sino que depende de la interacción entre ellos, la interacción con otros animales, la interacción con las personas y no lo olvidemos, la interacción con el medio en el que viven, porque todos estos factores y esta relación que se da entre todos ellos depende enormemente de dónde viven, con lo cual hay que tener una visión muy global. Otra forma de poneroslo y que otra metáfora que digamos que se me ha ocurrido, es que una enfermedad infecciosa, y como puede ser la leishmaniosis, que es una enfermedad muy, muy compleja, va a depender mucho, va a haber muchos factores implicados, como os acabo de decir, pues el perro, otros reservorios, el ser humano,
Entonces, realmente, si queremos hacerle frente a esta amenaza, que en nuestro caso le ponemos un nombre y es leishmaniosis, la amenaza de leishmaniosis, si queremos enfrentarla, no podemos ir solamente al perro o solamente al parásito o solamente al flebótomo. Tenemos que entender, ¿no?, la relación entre todas estas piezas para poder hacer un enfoque integral y poder hacer una prevención y un manejo global, ¿no?, de toda la enfermedad. Con lo cual es importante entender todos estos jugadores que actúan de forma sinérgica. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con nuestro primer factor del que vamos a hablar hoy, que es el vector, ¿vale? El vector sabemos que es el flebotomo, el vector de la leishmaniosis, es el que lo transmite, y vamos a ver que juega un papel fundamental en la enfermedad. Primero, evidentemente, porque es el vector, y además es que vamos a recordar que el vector está influido enormemente por el ambiente en el que vive, ¿no? Entonces, en este caso, yo quería recordar que nos importa este vector, porque esto lo digo yo siempre, y es que si fuera simplemente un bicho, ¿no?, un bicho que anda por ahí suelto por el bosque, pues nos daría un poco igual a nosotros como profesionales veterinarios. Quizás nos importaría, pues no sé, si fuéramos zoólogos o biólogos o algo así, pero nosotros a priori un bicho que anda por ahí suelto pues nos da un poco igual. Entonces nos preocupa y nos importa porque causa una enfermedad, porque transmite una enfermedad que afecta en nuestro caso a nuestros pacientes y que puede afectar a la salud pública porque puede afectar a los seres humanos, con lo cual este es un bicho que nos importa, no es un bicho que anda por ahí suelto. Y este bicho es muy dependiente del ambiente. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que es muy dependiente de la temperatura y de la humedad, lo cual significa que por condiciones como el cambio climático están modelando, ¿no?, y están influenciando cómo se ve la enfermedad y dónde está. Entonces, os quería presentar este mapa, que es un mapa que hemos hecho recientemente y que está hecho a partir de muchos mapas. La parte de abajo, la parte roja del mapa, representa los lugares donde en el último informe, que salió en el año 2024, relativo a datos del año 2023, donde se sabe que hay flebotomos en Europa, es decir, donde se han capturado flebotomos en Europa. Como vemos, es que el vector ya llega y es capaz de sobrevivir en zonas tan al norte como Suiza o casi el norte de Francia, ¿vale? Es decir, ya estamos viendo una extensión del vector, y una extensión del vector implica una potencial extensión de la enfermedad. Pero es que esto es más preocupante cuando hacemos modelados, cuando hacemos predicciones, ¿no?, a futuro. La parte amarilla del mapa, las zonas que están coloreadas de amarillo, salen de unos mapas que hicieron estos autores, Koch y sus compañeros, en el año 2017, hicieron una predicción, a partir de estos mismos datos de recolección de dónde estaban los flebotomos a pasado, es decir, hasta el día de hoy, hicieron una predicción respecto a dónde creían que iba a estar según las condiciones climáticas. Es decir, si ahora con las condiciones climáticas actuales llegan hasta Francia y llegan hasta Suiza, si tenemos en cuenta cómo pensamos que va a ser el clima de aquí a 40 años, ¿dónde van a poder vivir? Y lo que vieron es que de aquí a 40 años, es decir, el año 2060, los flebotomos van a poder sobrevivir en zonas tan al norte como Suecia o como Finlandia. Esto es preocupante. Y esto significa que esta enfermedad, que ahora la entendemos como una enfermedad de países del sur de Europa, etcétera, va a dejar de serlo, porque estamos viendo un cambio climático que está favoreciendo que los flebotomos se extiendan, y esto es real y esto está pasando y ya está llegando a Suiza, pero va a llegar más al norte, con lo cual es una cosa que nos tiene que preocupar. Y ya no solamente a nivel zonas, que está cada vez en más zonas, sino que por el aumento de la temperatura global no solamente hace más calor en sitios donde antes no hacía calor, sino que donde vivimos actualmente el periodo de calor se alarga más días. Es decir, antes había muchos menos meses de calor y por lo tanto menos meses en los cuales el flebotomo podía sobrevivir. Ahora esta temporada de riesgo se está alargando, y más en zonas urbanas, que se dan las condiciones perfectas para que vivan los flebotomos por muchos factores, como que hay materia orgánica, como que hay zonas de sombra, como que hay mucha densidad de animales, pero es que además en las ciudades hace más calor, porque en las ciudades se forma este efecto isla de calor por el asfalto, por los edificios, etcétera, que concentra el calorcito, y en las ciudades siempre hace más calor que en el campo muchas veces, y todo esto propicia la supervivencia de los flebotomos, con lo cual ya nos están cambiando, ¿no?, algunos mitos que teníamos antes de que los flebotomos solamente vivían en verano, por lo tanto la época de riesgo de leishmania era el verano. Bueno, pues antes era cierto, pero ahora esta época de riesgo se está alargando y cada vez más, y se va a seguir alargando, ahora lo vemos. Y además, antes pensábamos que la leishmaniosis no estaba presente en zonas urbanas, que en zonas urbanas no podían sobrevivir los flebotomos, pero sí, e incluso mejor que en el campo en ciertas ocasiones, ¿no? Con lo cual realmente estamos viendo que
tenemos ahí puntos en los que tenemos que poner la exclamación y nos llaman la atención, ¿no? Y tenemos que preocuparnos. Entonces, esta situación, hablo del cambio climático en general, pero ¿cómo está siendo el cambio climático en España? Es decir, ¿qué riesgo real tenemos en España respecto a esta enfermedad debido al cambio climático? Bueno, pues los datos que nos dicen es que en España el ritmo del calentamiento es más rápido que la media mundial, es decir, en España la temperatura está subiendo más rápido que en otros lugares, y además estamos viendo una tendencia que también se están alterando las lluvias. Recordemos que los flebotomos también son muy dependientes de la humedad, por lo cual esta situación va a favorecer unas condiciones no solamente de temperatura, sino también de humedad más favorables a los flebotomos. Ya lo hemos visto este año, que hemos visto que ha llovido mucho, pero además ha llovido de forma muy torrencial, y esto lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver lluvias menos frecuentes, más torrenciales, como he dicho antes, una duración reducida al invierno, y por lo tanto una duración alargada del verano, y por lo tanto de estas condiciones en las que los flebotomos van a estar encantados de la vida y sobreviviendo. Entonces, esta sería un poco la parte vector, la parte situación, la parte de la amenaza por parte del vector. Pero el vector, como digo, transmite una infección que puede afectar a perros, y en nuestro caso como profesional veterinario nos importan los perros porque son nuestros pacientes, pero también puede afectar a los seres humanos. Es decir, es una enfermedad que es zoonótica. Es decir, se puede transmitir de animales a humanos mediando, en este caso, la transmisión por vía del flebotomo. Entonces vamos a hablar un poco, ¿no?, de este ser humano y del papel, ¿no?, que juega y cómo nos puede afectar, porque ya no es el papel que jugamos, sino que al final podemos ser unas víctimas de esto y tenemos que también tener en cuenta que es un riesgo, y esto también lo tenemos que compartir. Perdón. Entonces, ¿cómo es el papel que juega el ser humano? ¿Cómo le afecta al ser humano esta enfermedad? Bueno, pues como decía, la leishmaniosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales a seres humanos. Mira, esta foto es una foto, diría muy chula, pero quizá queda un poco feo. Esta foto es una foto de un chico que tiene todos estos puntitos rojos que tiene, son picaduras de flebotomos, ¿vale? Y es una foto real, y es una foto que muestra pues, que realmente el vector está atraído por el ser humano y se puede alimentar de él, y por tanto potencialmente transmitir una enfermedad bastante que puede ser grave. Ahora lo vemos. Entonces, ¿cuál es la situación de la leishmaniosis a nivel mundial? ¿Cómo es la leishmaniosis? Porque la leishmaniosis normalmente nosotros la olvidamos un poco porque la tenemos metida en este banco de enfermedades desatendidas, ¿no? De enfermedades que achacamos más pues, a países en vías de desarrollo, etc. El impacto en estos países es verdad que es muy alto. De hecho, se considera que casi 100 países, 99 países son endémicos de leishmaniosis. Esto significa que hay una presencia constante de leishmaniosis humana todos los años, pero es que cada año aparecen 1 millón de casos nuevos, de los cuales hay hasta 50.000 muertes al año, que es un número para nada despreciable. Y además que tiene otros impactos más allá de la muerte, que evidentemente la muerte es muy grave, pero vamos a ver que tiene otras implicaciones. Entonces, la razón por la que en general se considera desatendida es que afecta a poblaciones en general con menos recursos, y en estas poblaciones hay una serie de factores que favorecen que enfermedades como la leishmaniosis no estén controladas, afecten a tanta gente y creen tantos problemas, que además es un bucle, ¿no? Porque toda esta presencia de enfermedades desatendidas va a generar todavía más pobreza y va a perpetuar este bucle de los recursos escasos, ¿no? Entonces, evidentemente, como digo, influye el cambio climático, pero también influyen situaciones de guerras que favorecen migraciones, que favorecen el movimiento de humanos y animales que pueden transmitir enfermedades, hay poca accesibilidad a medicamentos, hay falta de vigilancia epidemiológica de los vectores, etcétera, etcétera. Y en seres humanos no hay vacuna, ¿vale? En perros pues tenemos la suerte de que hay vacunas, pero en seres humanos de momento no la hay. ¿Cómo es esta enfermedad en los seres humanos? Porque ahora veremos que esta enfermedad está en España, y hay personas en España que sufren leishmaniosis todos los años. Entonces, ¿cómo se ve esta enfermedad en seres humanos? Bueno, pues la leishmaniosis tiene dos formas principales, la forma cutánea y la forma visceral. En perros no hacemos esta distinción, pero en seres humanos sí que se hace. Entonces, por un lado sería la leishmaniosis visceral, que es una forma muy grave, que puede ser mortal hasta en el 95% de los casos si no se trata. En este caso, el parásito
ataca, entre comillas, y afecta sobre todo a órganos internos, al hígado, al bazo, etc. Es una forma muy grave y, como digo, muy mortal. Y en los pacientes que se recuperan, muchas veces aparece otra forma de la enfermedad, que es una complicación que se llama el post-Kala-Azar. Kala-Azar es la leishmaniasis visceral y post-Kala-Azar sería el post-leishmaniasis visceral. Y esta es una forma que es cutánea, es decir, cuando un paciente tiene leishmaniasis visceral y se cura o remite los signos, puede aparecer una complicación porque en humanos se considera que, al igual que en perros, el parásito de leishmania no se elimina por mucho que el humano se cure y deje de presentar enfermedad y se cure perfectamente y ya no sea detectable, se considera que sí que queda acantonado en ciertos sitios. Entonces, en estos pacientes aparece una forma de la enfermedad que es el post-Kala-Azar, que es una complicación cutánea. En este caso aparecen muchas lesiones en la piel y se considera que estos individuos son muy infectivos, es decir, estas lesiones están llenas de parásito y por lo tanto son una fuente de infección para los flebotomos que hay a su alrededor, con lo cual realmente tienen un papel epidemiológico bastante crítico. Y luego tenemos la leishmaniosis cutánea. Tenemos por un lado la leishmaniosis visceral y luego tenemos la leishmaniosis cutánea. La leishmaniosis cutánea, en lugar de afectar a órganos internos, afecta a la piel. En este caso, esta forma no suele ser mortal, pero también puede tener unos costes muy graves, que eran los que os hacía intuir antes, que es que no es solamente porque muera o no muera el paciente, sino porque quedan unas lesiones de por vida, muchas veces unas cicatrices, que causan una estigmatización brutal. Y esto hace que en ciertas poblaciones, por la exclusión social que tienen las personas que han sido pacientes de leishmaniosis cutánea, se les excluye de tal forma que la fuerza laboral y la participación laboral en algunas regiones puede disminuir hasta un 40%, que es muchísima gente. Es decir, estamos perpetuando, ¿no? Estamos viendo cómo esta enfermedad perpetúa la pobreza y perpetúa la precariedad, ¿no? de las poblaciones. Y además, la leishmaniasis cutánea, que afecta a la piel, tiene una complicación, otra forma más complicada, que se denomina la leishmaniasis mucocutánea. En este caso, en lugar de afectar a la piel como tal, afecta a las mucosas, ¿no? A las mucosas de la boca, de la nariz, y causa una destrucción casi completa del tejido. Es decir, es una forma muy, muy agresiva que causa muchos daños. Así es como se ve la leishmaniasis en humanos y, como digo, normalmente es una enfermedad que asociamos a países en vías de desarrollo, a personas con menos recursos que nosotros. Pero no, y de hecho, pues aquí os quiero enseñar unas fotos de... por cierto, aquí va a haber una imagen que igual si tenéis poco estómago o sois un poco más sensibles, igual no os gusta esta imagen, pero bueno, apartáis ahora un ratito la mirada. En este caso vemos estas fotos de la izquierda, son fotos hechas aquí en España, son fotos de niños de un hospital de Sabadell, en la provincia de Barcelona. Es decir, estas fotos, y son casos autóctonos, es decir, son niños que se contagiaron en España, no viajaron a ningún lugar y se trajeron la leishmaniosis, se contagiaron en España y desarrollaron la leishmaniosis en España. Y lo que vemos son estas lesiones que además, si nos fijamos, pues pueden pasar desapercibidas, ¿no? Estas fotos pues del 1, del 2, del 4, son lesiones que pueden pasar desapercibidas y que cualquier persona podría decir, pues tienes una eczemita, ¿no? Entonces esto también favorece el infradiagnóstico que se considera que hay en España de leishmaniosis. Pero como veis, pues esta lesión puede progresar, puede complicarse mucho y finalmente dejar estas cicatrices de las que hablaba antes, como las de la foto número 8. Y esta imagen de la derecha, es un vídeo que este chico sí que viajó a un país endémico, o sea, con mucha presencia de leishmaniosis humana. Y bueno, esto que veis es leishmaniosis, ¿vale? Es decir, realmente puede progresar mucho y dejar de ser esta lesión pequeñita que vemos en las fotos de la izquierda para ser algo tan agresivo y tan desagradable como puede ser esto, ¿vale? Y esto, pues os enseño fotos y imágenes de pacientes occidentales y para que veamos que es que también nos puede pasar a nosotros, no estamos protegidos de todo. Entonces, en España, de hecho, cada vez van saliendo más casos, cada año hay un goteo de casos y este goteo cada año es mayor. En el último año, en el 2023, el último informe fue en el 2024 con el recuento de casos de 2023. Ahora estamos pendientes de que salga el informe de 2025 con los datos de 2024.
y en el año 2023 hubo 400 casos, casi 400 casos. De casos autóctonos hubo 387 más los casos importados, es decir, casi 400 casos de leishmaniosis. Esto supone casi 100 más que el año anterior, es decir, todavía vemos una enfermedad que no está muy presente, pero lo va estando cada vez más. Y además se considera que en nuestro país hay un infradiagnóstico muy grande y que muchas veces estos casos, como os enseñaba antes, pues pasan desapercibidos, el médico no lo detecta porque no está familiarizado con esta enfermedad, porque al final es una enfermedad con la que en muchos casos, por suerte o por desgracia, el profesional veterinario somos los que estamos más familiarizados con ellas en nuestro país, pero y bueno, en muchos casos los médicos pueden pasarla por alto, ¿no? Vemos que en general este mapa se parece mucho al de la prevalencia en perros, es decir, vemos muchos más casos de humana en Baleares, por ejemplo, que es la zona también con más prevalencia en perros. Esto ahora lo vemos. Pero bueno, en cualquier caso estamos viendo que cada vez hay más casos y que hay un fallo en el diagnóstico. Es decir, estos son los casos diagnosticados y notificados, pero hay más. Que probablemente, bueno, se considera esto, que está un 55% de infradiagnóstico. Entonces, bueno, ahora respecto a la leishmaniasis humana, os quería hablar de esto, no sé si os suena, pero es un brote que hubo de leishmaniasis humana en Fuenlabrada, que es un municipio de Madrid, y que se considera el brote de leishmaniosis humana más grande de Europa de los últimos años. Este brote a lo largo de bastantes años, porque duró muchos años, incluso hay gente que considera que sigue activo, provocó más de 800 afectados. Y esto, perdonad, entonces, claro, esto nos hace pensar, vale, aquí ha habido un brote, cada vez hay más casos, es decir, estamos viendo que empezamos a intuir, ¿no?, problemas de contención de la leishmaniasis humana en España. ¿Y esto por qué es? Quizás estamos yendo hacia atrás en nuestro estatus de desarrollo y estamos perdiendo recursos, perdiendo pues esta condición de país desarrollado, o que, bueno, pues ni mucho menos, nada más lejos de la verdad, sino que hay otros, como os decía antes, tenemos que ver el panorama global. Y el panorama global es que la leishmaniosis no depende solamente de los recursos que tengamos, sino de muchos otros factores. Entonces, en relación con este brote de Fuenlabrada, una serie de autores sacaron un informe muy, muy largo de las razones por las cuales se había dado este brote, ¿no? Hicieron un estudio muy largo, muy, muy a fondo del brote y sacaron las conclusiones, los factores que hicieron posible, ¿no?, que se diera este brote tan garrafal. Entonces, estos factores os voy a decir y vosotros ahora me gustaría que en vuestra cabeza pensarais si os suena, ¿no? Si quizás, no sé, me imagino que la mayoría de vosotros vendréis de distintos sitios y de distintos lugares de la península, pero probablemente esta situación que os voy a describir os suene y tengáis algún municipio cerca, si no vivís vosotros mismos en uno, que se encaja. Entonces estamos hablando de Fuenlabrada, que es un municipio de Madrid, muy cerquita de la ciudad de Madrid, y que hace unos años era un pueblo de unos pocos miles de habitantes y un pueblo al fin y al cabo que vivía de la agricultura y de la ganadería. Con lo cual, hace unos 60 años empezó a crecer Madrid de forma exponencial y así crecieron exponencialmente las ciudades, ¿no?, las ciudades satélite de Madrid y los pueblos como Fuenlabrada que daban alojamiento a personas que venían a trabajar a Madrid, ¿no? Entonces, en este sentido, Fuenlabrada empezó a crecer mucho. Empezó a venir mucha gente y se urbanizó de forma muy, muy, muy rápida. Se construyó muy rápidamente, desapareció la agricultura, desapareció la ganadería, se urbanizó mucho y se crearon los típicos parques periurbanos donde todos hemos ido alguna vez, si no vamos diariamente, donde es el clima perfecto para que viva un flebotomo, porque se dan perfectamente las condiciones y donde además, gracias a esta urbanización tan masiva, han desaparecido todos los depredadores que podrían tener reservorios. Los reservorios de la leishmaniosis. Es decir, en este brote, luego os lo cuento más a fondo, pero en este brote los reservorios principales no fueron los perros, sino las liebres y los conejos, que ante la falta de depredadores en estos parques periurbanos proliferaron a saco, proliferaron un montón y en este caldo de cultivo en el que además también había muchos flebotomos, mucha densidad de comida, ¿no?, para estos flebotomos, porque había muchas personas, había muchos perros, había muchas liebres, pues esto dio el cóctel perfecto para que apareciera un brote masivo de leishmaniosis, el más grande de Europa hasta ahora. Y lo que supongo es que muchos de vosotros estaréis diciendo,
pues esto me suena. Al lado, yo vivo en Sevilla y aquí cerca hay una zona que sufre o ha sufrido recientemente una situación muy parecida. Yo vivo en Valencia y lo mismo. Y es que realmente esto es una situación que por los factores sociales y económicos que se han dado en nuestro país recientemente favorecen la aparición de estos brotes. Con lo cual ya no es solamente el clima, ya no es que seamos un país en vías de desarrollo, sino que estamos en un momento económico y social que favorece de otras formas la aparición de brotes así, con lo cual realmente tenemos que estar mentalizados de esto y ser conscientes de que realmente el riesgo existe y no es solamente vivir en Pakistán o en un país de Oriente Medio o del sudeste asiático, sino que hay factores que, si bien no son los mismos, también favorecen que aquí haya leishmaniasis. Dicho esto, pasamos al perro, ¿no? A nuestro animal, a nuestro paciente, ¿no? A nuestro paciente propiamente dicho, y a ver cómo actúa aquí la leishmaniosis y cómo cuál es el papel que juega él en la epidemiología, ¿no? de la enfermedad. Entonces, ¿por qué el perro? ¿Por qué es tan importante el perro? A nosotros como pacientes, pero en general, ¿por qué es tan importante el perro para la leishmania? El perro es el principal reservorio de Leishmania infantum en España. Leishmania infantum es la especie de Leishmania que tenemos aquí. Y el perro es el principal reservorio. ¿Y por qué? Pues por un lado porque alberga el parásito, es decir, el perro se infecta y se mantiene mucho tiempo infectado, con lo cual permite la supervivencia del parásito en su interior. Y además es transmisor, es decir, muchas especies se infectan, pero no todas infectan de vuelta, es decir, son infectivas para los flebotomos. El perro en este caso cumple ambas partes, es huésped y es transmisor, se infecta e infecta a su vez. Y además el perro nos preocupa en este caso porque no solamente alberga el parásito, sino que desarrolla una enfermedad grave. Hay otros animales que no desarrollan enfermedad y simplemente se mantienen infectados, pero en el caso del perro desarrolla una enfermedad potencialmente grave. ¿Y por qué el perro es tan buen reservorio? Es decir, se infecta y por qué se infecta también y por qué es infectivo de vuelta también. Bueno, pues por un lado, el perro es atractivo para el vector, para los flebotomos que habitan en la península ibérica. El perro les gusta, les huele bien, les apetece ir a comer de un perro y prefieren el perro antes que un gato, antes que una persona, entonces van a ir a por el perro. Además son animales que están... Perdonad, que me estaban llamando. Además, son animales que tienen zonas libres de pelo, evidentemente están cubiertos de pelo, pero bueno, tienen zonas como las orejas, como aquí la zona de la comisura de los labios, de la nariz, etcétera, que son zonas donde están libres de pelo y por tanto el flebotomo, que es un insecto muy, muy, muy pequeñito, puede acceder. Es decir, un flebotomo es enano, no puede pasar a través de grandes matojos de pelo. Pero el perro tiene zonas donde no hay. Además, el parásito, una vez el parásito está dentro del perro, tiene tropismo por la piel. En otros animales el parásito quizá no está en tantas cantidades en la piel, quizá lo tiene más en órganos internos, pero en el caso del perro el parásito está en la piel en grandes cantidades, con lo cual está disponible para que un nuevo flebotomo llegue y se infecte de vuelta. Es muy infectivo en este sentido. Y además en su papel epidemiológico nos importa porque es la mascota más común, está cerca de los humanos y vive en grandes densidades cerca de nosotros. Es decir, tenemos que pensar que los flebotomos viven en zonas localizadas, es decir, son unos insectos muy pequeñitos que no tienen capacidad de volar a grandes distancias, con lo cual, si un flebotomo está en el bosque, se van a alimentar de los mamíferos que tenga a su alrededor, pero es muy poco probable que luego nos venga a afectar a nosotros, no está cerca. Va a hacer un ciclo paralelo selvático, en este caso, que se llama. En el caso del perro, el ciclo de los flebotomos que pican al perro son los mismos flebotomos que potencialmente nos van a picar a nosotros, ¿no? Porque estamos cerca de ellos y además en grandes cantidades. Por lo cual, en este sentido, el perro nos preocupa. Cifras respecto a perros. Pues se sabe que en Europa hay 2,5 millones de perros infectados, lo cual si tenemos en cuenta el número total de perros en Europa sería alrededor de un 2% de la población de perros de Europa. Esto es un número nada desdeñable. Si lo ponemos en valor, nos damos cuenta de que es un número muy, muy alto y hay muy pocas enfermedades que afecten al 2% de la población de perros o lo podríamos traducir a humanos, a gatos, a lo que sea. Es decir, una enfermedad, una infección que afecta al 2% de la población de un lugar es un porcentaje alto y nada desdeñable. Como digo, normalmente este porcentaje, estos 2,5 millones de perros, se concentran sobre todo en países del sur de Europa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta
que en Europa mucha gente viene al sur de Europa. Entonces, en este estudio de 2022, en el que se miró la prevalencia de perros en Europa, se vieron focos de prevalencia muy altos en países como Países Bajos. Y estos perros, cuando se indagó un poco más de dónde venían estos perros, se vio que muchos habían viajado a zonas endémicas. Es decir, estos perros, los tutores viajan por vacaciones, viajan al sur de Europa, se traen a su perrito y como ellos no tienen la concienciación sobre la leishmaniosis que tenemos aquí, porque tenemos que tener en cuenta que en países del norte de Europa la leishmaniosis es una gran desconocida porque apenas hay, con lo cual hay muy poca concienciación sobre ella, pues se vienen aquí sin ninguna clase de prevención, sin ninguna clase de cuidado y se vuelven con un souvenir en forma de leishmania. Con lo cual realmente aquí también vemos cómo estas tendencias, ¿no?, de migración, de movimiento, de globalización, estos factores sociales y económicos favorecen la expansión de la enfermedad y favorecen que personas que no han oído hablar jamás de la leishmaniosis, como puede ser un belga, de repente se tenga que enfrentar a esto y su veterinario igual no está tan familiarizado como estamos nosotros aquí de familiarizados, que vemos un perro por la puerta y muchas veces siempre lo primero es descartar leishmania. Entonces, como digo, hay otros factores, ¿no?, que están modificando la distribución de la enfermedad en Europa y en todo el mundo. Y uno de estos, evidentemente, es el cambio climático, que favorece, que modifica la expansión del vector, pero también tenemos que tener en cuenta los movimientos de perros, de un lado para otro, perros viajeros, que cada vez hay más, gente que se muda y se lleva el perro. Al final, el perro cada vez más es nuestro compañero de vida y, por lo tanto, va a seguir nuestros movimientos y cada vez más gente viaja con sus perros. No los deja en la residencia canina durante el verano, sino que se los lleva y hay cada vez más hoteles pet friendly, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que tener en cuenta que hay muchas condiciones y muchos factores que están alterando, ¿no?, estas tendencias que veníamos viendo. Respecto a España, esto es lo que os decía del mapa de prevalencia en perros en España, es decir, estos son el porcentaje de perros que dan positivo al test de anticuerpos de leishmania en cada provincia, ¿no? Entonces, como vemos, se parece bastante al de los seres humanos, lo que también refuerza este nexo, ¿no?, que hay entre el perro y el ser humano y cómo el perro es el reservorio del ser humano y cómo este ciclo normalmente es conjunto, ¿no? En nuestro país, en la seroprevalencia de perros, hay regiones en las que puede superar el 17%. Esto es un número muy, muy alto. Estamos hablando de casi un perro de cada 5 daría seropositivo a un test de leishmania, con lo cual es una cifra nada a tener en cuenta. O sea, nada a desdeñar y muy a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, proteger a los perros de la leishmaniosis? Esto también es importante, ¿no?, hacerse entender al tutor. Y es por un lado por nosotros, porque el perro es el principal reservorio para nosotros, por esa cercanía a nosotros y a los flebotomos comunes. Y por otra parte, porque el perro puede enfermar y es una enfermedad grave y que a nosotros nos interesa prevenir. Porque nosotros al final, nuestro trabajo es buscar lo mejor para el perro y cuidar la salud del perro. Y en este caso sabemos que el perro infectado por leishmania tiene muchas probabilidades de enfermar. Es decir, de nuevo podemos volver al flebotomo. ¿Por qué nos importa el flebotomo? Pues porque es un bicho que transmite una enfermedad para nuestros perros. ¿Y por qué nos importa la leishmaniosis? Es decir, ¿por qué queremos prevenir que la gente esté concienciada frente a la leishmaniosis y prevenir esta enfermedad? Porque el perro va a enfermar. Si fuera una infección silente, el perro infectado simplemente se mantiene infectado y nunca va a desarrollar ningún síntoma, pues en realidad nos da igual, ¿no? No nos da igual que el perro esté infectado, si realmente no pasa nada y nunca le va a afectar a su vida. Pero en este caso sabemos que va a afectar y que de hecho los estudios dicen que el 40% de perros infectados desarrolla una enfermedad y desarrolla signos clínicos en menos de un año y por lo tanto este porcentaje va subiendo conforme van pasando los años. Con lo cual, es verdad que tenemos que tener en cuenta que la leishmaniosis es una enfermedad con un periodo de incubación muy alto, es decir, desde que el perro se infecta hasta que desarrolla signos clínicos pasa tiempo. Es normal que en un año no haya tantos perros, solamente un 40% haya desarrollado enfermedad. Pero de todas formas sabemos que va a desarrollarla. El 40% en solo un año, porque tenemos que tener en cuenta que en este caso es solamente un año, teniendo un periodo de incubación tan largo, pero este porcentaje irá subiendo, con lo cual el perro va a enfermar. Tenemos que intentar evitar que este perro enferme.
Y además, no solamente que enferme, si fuera un catarro, pues lo mismo, nos daría igual. Si fuera una enfermedad leve, que en 2 días pues el perro está trotando otra vez, pues no pasa nada. Pero en este caso sabemos que es una enfermedad grave y crónica, es decir, el perro infectado siempre va a estar infectado y el perro enfermo siempre, aunque lo tratemos y remita los signos clínicos, siempre va a estar predispuesto a recaídas, porque el parásito nunca se va a eliminar del perro. Entonces, en este caso hacemos un pequeño repaso de estos signos clínicos de leishmaniosis que también tanto nosotros como los tutores tienen que conocer para estar alerta, y esto también forma parte de la educación que tenemos que dar a los tutores, el enseñarles cómo luce la enfermedad, y que si el perro de repente le crecen un poco raro las uñas, tenemos que llevarlo al veterinario, tenemos que ver eso. Entonces recordamos un poco nuestra clínica de la enfermedad, que son signos muy inespecíficos, lo cual para ciertos clínicos y en ciertas situaciones puede ser todo un reto ver que estos signos clínicos tan inespecíficos se deben a la leishmaniosis. Pero en este caso pues vemos todas estas alopecias, pérdida de peso, el aumento de los ganglios linfáticos, que suele ser generalizada, disminuye el apetito, crecen las uñas, vemos hemorragias nasales, es decir, muchos signos diferentes. Aunque sí que es verdad que los más comunes son los cutáneos. Hasta el 90% de los pacientes desarrolla signos clínicos cutáneos, y muchas veces son el único signo que vemos, el signo cutáneo. No aparece ni linfadenomegalia ni aparece hemorragia sanguínea, hemorragia nasal. Aparecen solamente signos cutáneos. Entonces también tenemos que conocerlos, tenemos que ver estos perros, ¿no? Estos perros que tienen estas heridas que no llegan a curar, la dermatitis descamativa, esta aparición de escamas, se va exfoliando el perro, que parece que se le está secando la piel y que tenemos que echarle crema, pero aunque le echemos crema esto no para. El engrosamiento, ¿no? Este engrosamiento tan grave del hocico, y el crecimiento exagerado de las uñas, que este sí que es muy característico de la leishmaniosis, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, también hay que saber estos signos clínicos y tenerlos en cuenta a la hora de detectar precozmente, y que el tutor nos ayude a detectar precozmente. Y decía que la leishmaniosis es una enfermedad grave, y de hecho es una enfermedad que puede llegar a matar al perro. De hecho, hay muchos pacientes que mueren de leishmaniosis. Y normalmente lo que es curioso es que la mayoría de perros que mueren de leishmaniosis, es decir, los signos graves de la leishmaniosis, no se deben directamente a la presencia del parásito ni a la respuesta inflamatoria que desencadena el parásito, sino a la respuesta inmunitaria del paciente. Es decir, no es el parásito el que mata al perro, en este sentido, comillas, es la respuesta inmunitaria exacerbada que favorece la formación de inmunocomplejos, que son estas bolitas de anticuerpo con proteínas del parásito. Este perro ha producido tantos anticuerpos que hay en grandes cantidades en el torrente sanguíneo, se empiezan a agregar, forman esta especie de ovillos que cada vez van creciendo más y más y más, y cuando llegan a vasos sanguíneos muy pequeñitos se quedan atascados, entre comillas, y impiden la funcionalidad del órgano. Entonces, es de este mecanismo de donde salen los signos clínicos graves y los signos clínicos que realmente van a ser los que maten al perro. En este caso, los más graves son la uveitis, que son los inmunocomplejos se quedan retenidos en los vasos sanguíneos del ojo y puede llegar a la enucleación del ojo, es decir, el paciente puede llegar a perder el ojo. Y a la glomerulonefritis, que es esto que lleva a la insuficiencia renal crónica, que en la gran mayoría de los casos es la que mata al perro, ¿no? Entonces, y esto no es el parásito, es la propia respuesta inmunitaria del perro descontrolada. Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante protegerlos de la leishmaniosis? Pues por un lado, para evitarnos un problema a nosotros, a los seres humanos, y por otro lado, para evitarles esta enfermedad que es grave a los perros. Entonces, de nuevo, aquí otro pequeño repaso, ¿no? de cómo podemos prevenir esto de cara a contárselo a los tutores y a informarles, porque recordemos que los tutores en muchos casos van a ir a vosotros, a los auxiliares, a preguntaros, y frente a esto, ¿yo qué puedo hacer, ¿no? Y entonces, pues un pequeño repaso de esto. Pues por un lado, la prevención en leishmaniosis es, recordemos, multimodal. Y tenemos por un lado que prevenir la infección, es decir, prevenir la picadura del flebotomo. La única forma que tenemos de prevenir la infección es previniendo la picadura. Y esto lo vamos a conseguir mediante antiparasitarios externos que repelan, es decir, que no... Esto es importante, y es que tienen que tener acción repelente. A nosotros no nos sirve de nada, entre comillas, un antiparasitario que solamente es insecticida, porque hasta que el antiparasitario mata al flebotomo ya le ha dado tiempo a picar y a infectar. Lo que nos interesa es que este flebotomo ni se quiera acercar al perro, no le apetezca, le huela mal y se vaya, no llega a picar. Entonces lo que buscamos es acción repelente. Si es repelente e insecticida, genial,
pero lo más importante es que sea repelente. Y además tenemos que tener en cuenta que no todos los antiparasitarios externos protegen de la leishmaniosis. Entonces tenemos que fijarnos perfectamente que la etiqueta ponga protege de los flebotomos o protege de la leishmaniosis, porque si no, este collar no nos está garantizando ninguna clase de efectividad frente a los flebotomos. Y luego podemos tomar medidas ambientales, ¿no? de evitar que el perro, aunque le hayamos puesto el antiparasitario, pues esté lo más lejos de los flebotomos posible, intentar esto. Y esto sería pues evitar las horas de riesgo del flebotomo, que sabemos que es por la noche, entre el amanecer y el atardecer, que son estas horas de mayor riesgo. Entonces, intentar evitar los paseos a estas horas de riesgo, intentar evitar que el perro duerma al aire libre por la noche y mantener el entorno libre de materia orgánica en descomposición. Que recordemos que los flebotomos esto es lo que les gusta. No les gusta el agua, no son mosquitos. Lo que les gusta es la materia orgánica, que ahí es donde se desarrolla el insecto. Y una vez hemos ya tomado todas las medidas para prevenir la infección, podemos prevenir el desarrollo de enfermedad. Es decir, si al final, a pesar de todo esto que hemos hecho, el flebotomo infecta al perro, vamos a hacer que este perro no desarrolle una enfermedad. Es decir, se quede simplemente en un perro infectado que no sufre. Esto es lo que nos importa y esto lo logramos mediante la vacunación. Con lo cual tenemos que llevar a cabo todas las medidas posibles y cuantas más medidas tomemos, más protegidos van a estar los perros. Esto os lo cuento de nuevo como repaso y porque son cosas que vosotros tendréis que contar o contaréis diariamente en la clínica. Y luego pasamos a ver, esto es un poco quizás más, digamos, comillas, curiosidades. Bueno, no son curiosidades, pero son actores que también están influyendo mucho en el ciclo de la leishmania. Entonces, que son otros animales que se pueden infectar y a la vez ser infectivos y por lo tanto jugar un papel en el ciclo biológico y en la permanencia del parásito en el ambiente. De hecho, esto es lo que significa reservorio. Es un agente, es un animal en el cual un agente infeccioso vive, se multiplica y se mantiene, lo cual permite que siga, ¿no? Que siga viviendo, que no se extinga, que siempre tenga un lugar donde seguir multiplicándose y seguir pasando el ciclo, ¿no? Sigue sobreviviendo y sigue manteniéndose en el entorno. Entonces, imaginemos que conseguimos erradicar la leishmaniosis de perros. Si no tenemos controlados otros animales que pueden estar manteniendo el ciclo del parásito, nunca vamos a erradicar la leishmaniosis. Ahí radica la dificultad, ¿no? de erradicar ciertas enfermedades que dependen de vectores y que pueden afectar a varias especies. Que si no la erradicamos en una, si solamente la erradicamos en una, no garantizamos que la hayamos erradicado, porque en otro momento, si la erradicamos en perros, pero los conejos siguen infectándose de leishmania y siguen teniendo un ciclo de leishmania, pueden volver a infectar al perro de vuelta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos reservorios porque van a mantener al parásito vivo y van a mantener su ciclo y van a permitir que nunca se llegue a extinguir. De nuevo es importante que no solamente el animal se infecta, sino que es infectivo a su vuelta. Hemos visto y en general se ha demostrado la infección de leishmania en muchas especies animales. De hecho, se ha demostrado en lobos. Se ha visto lobos infectados en un montón de sitios. Aquí os pongo una noticia de lobos en la Sierra de Zamora, pero también se ha demostrado en cualquier parte de Europa, en Asturias, en la cornisa cantábrica, etc. O sea, los lobos se infectan de leishmania. También se ha demostrado en suricatas, en carnívoros silvestres como pueden ser los zorros, en primates como monos o orangutanes, se ha demostrado en caballos, se ha demostrado infección, pues como digo, en lobos, se ha demostrado en hurones, en zorros, en linces ibéricos se ha demostrado la infección por leishmania, es decir, se han encontrado linces infectados por leishmaniosis con leishmania en sus tejidos, se ha demostrado en nutrias, en erizos, en vacas, en tigres, en tejones, hasta en focas, o sea, se han encontrado focas infectadas por leishmaniosis. Con lo cual aquí volvemos al ¿todos estos son reservorios de leishmania? No. Todos estos animales se infectan, pero demostrar que a su vez son infectivos, muchos de ellos probablemente lo sean, pero no es tan fácil de demostrar. Y en cualquier caso, aunque lo fueran, si no están tan cercanos a nosotros, igual no nos afectan de forma tan directa, ¿no? Entonces, ¿qué hace que un animal sea un buen reservorio? Es decir, sea peligroso para nosotros y para nuestros perros. Pues tiene que cumplir varias condiciones. Por un lado, lo que decíamos del perro, se mantiene mucho tiempo infectado, con lo cual durante muchos años el parásito va a estar ahí disponible para que lo vuelva a picar un flebotomo y se continúe el ciclo. Normalmente tienen que ser animales que abundan en el ecosistema, que hay en grandes cantidades y por lo tanto favorecen de nuevo que se mantenga el ciclo.
Y en respecto a su peligro respecto a nosotros, es que están cerca de nosotros. Por eso fueron graves las liebres en el brote de Fuenlabrada y por eso son graves los perros, porque están cerca de nosotros. Quizás el ciclo que se da, pensemos en un zorro o en un lobo, que son parecidos a los perros, con lo cual probablemente sean igual de infectivos que ellos. Pero un lobo o un zorro no están cerca de nosotros. Es muy poco posible que los flebotomos que están picando esos lobos nos vayan a picar a nosotros porque no estamos en el mismo diámetro, ¿no?, de actuación. Pero, sin embargo, hay otros animales que sí, como hemos visto antes con las liebres. Y además son animales que tienen contacto con los flebotomos. Bueno, esto es lógico, ¿no? Animales que pues igual es más difícil que pique a un pájaro, ¿no? Porque los pájaros pues, normalmente vuelan alto y los flebotomos vuelan bajito. Esto es un decir, pero bueno, la foca pues es difícil que luego transmita de vuelta porque la foca se ha infectado pues por casualidad, porque normalmente está bajo el agua, con lo cual es poco probable, ¿no? Pero bueno, yo creo que me estáis entendiendo. Entonces, estos son los factores que hacen que un animal sea un potencial buen reservorio. Hablemos de buenos reservorios que están cerca de nosotros, es decir, que realmente se están cumpliendo estos 4 factores, que tienen un papel epidemiológico potencialmente importante. Vamos a hablar primero del gato. Del gato se ha hablado mucho respecto a la leishmaniosis. Sabemos que el gato se infecta de leishmania y permanece infectado durante mucho tiempo, aunque en muchos casos no llega a desarrollar enfermedad. Es decir, en este sentido es un reservorio perfecto. Este gato no va a morir de leishmania, va a mantenerse vivo durante muchos años con la leishmania viva dentro, es decir, a la leishmania le interesa este animal. Se mantiene infectado mucho tiempo y además, como decía, al igual que los perros, es una mascota muy frecuente. Hay en grandes densidades en las ciudades y, de hecho, si tenemos en cuenta la densidad de gatos domésticos y la densidad de gatos callejeros, que además tienen muy poco control veterinario en algunas regiones, la densidad de gatos en algunos lugares puede superar a la de los perros. Es decir, hay muchos. Y como digo, tenemos este factor que no solemos tener de perros callejeros, que son los gatos callejeros, que hay colonias grandes y estos gatos no tienen ninguna clase de control veterinario. Y además normalmente a los gatos pues no se les pone un collar, no se les pone un collar antiparasitario ni una pipeta. Entonces los gatos normalmente no están protegidos y no van a repeler, no va a tener un método que repela los flebotomos, con lo cual son potencialmente infectables. Y además los gatos también son atractivos para el vector. No tanto para los perros, no tanto como los perros, pero sí que son atractivos. Y además en zonas endémicas, donde los perros están muy bien protegidos porque hay mucha concienciación sobre la leishmaniosis, los gatos no lo están, con lo cual el flebotomo no puede picar al perro porque está protegido, entonces pica al gato, que es el siguiente que tiene en la lista. Con lo cual, realmente vemos que los gatos pues, tienen papeletas, no se sabe exactamente cuál es su papel actual, pero el potencial está ahí. Luego tenemos los conejos, y los conejos y las liebres, los lagomorfos, ¿no?, que ya hemos hablado largo y tendido de ellos a lo largo de esta formación, pero bueno, son realmente unos reservorios muy importantes y en este caso sí que se ha demostrado su papel en brotes como el de Fuenlabrada. En Fuenlabrada, de hecho, en el parque donde se originó este brote, se hizo estudios de las liebres y de los conejos y se vio hasta un 74% de seropositividad en las liebres, es decir, el 74% de las liebres de la zona estaban infectadas por leishmania, o sea, es que eran los reservorios perfectos, estaban en grandes densidades, no tienen depredadores, se están multiplicando, nunca mejor dicho, como conejos. Y además, lo mismo que los gatos, no desarrollan enfermedad normalmente, es decir, tienen una infección subclínica que dura durante muchos años. El conejo y la liebre se mantienen infectados y son reservorios perfectos para el parásito y alimentos perfectos para los flebotomos, con lo cual tenemos el cóctel perfecto que sabemos que lo son. Y luego tenemos las ratas, que las ratas nos tienen que importar. Las ratas, de nuevo, tampoco se ha demostrado del todo su papel como reservorios, pero sí que se ha demostrado su potencial. Las ratas, de nuevo, no se sabe tanto, ¿no? Ay, se me ha ido la foto del paper. Tenía aquí una foto de un paper de donde sale este dato. Pero bueno, las ratas viven en grandes densidades en nuestras propias ciudades porque los conejos no los vamos a encontrar por las calles, pero las ratas están por debajo de las calles, en el alcantarillado, en nuestra propia ciudad. Y además tenemos que tener en cuenta que el alcantarillado no es solamente el hábitat de las ratas, sino que es el hábitat perfecto de los flebotomos. Recordemos que los flebotomos buscan lugares húmedos, sombríos y llenos de materia orgánica, y esto es la descripción perfecta de una alcantarilla. Con lo cual, vamos a ver un reservorio perfecto
que además se mantiene infectado se mantiene infectado largos periodos, que además también tiene mucha peróxido en la piel, como el perro, y que además vive al lado del propio flebotomo, son vecinos. Y bueno, sabemos que las ratas están muy infectadas, hay mucha seropositividad en ratas. De hecho, este estudio que se me ha ido de la fotito de aquí, es un estudio que se hizo en ratas de Barcelona, en las que se demostró un 33% de seropositividad. Eso significa que solamente en la ciudad de Barcelona hay 72.000 ratas infectadas. 72.000 ratas, esos muchísimos, muchísimos animales solamente en Barcelona infectados y potencialmente infectando de vuelta de leishmaniosis. No podemos olvidarnos de las ratas. Y bueno, luego vamos a terminar esto hablando de los caballos. Que los caballos cada vez están un poco más en el punto de mira. Recientemente salió este artículo en el que se vio en zonas endémicas un 27% de seropositividad en caballos. Y bueno, los caballos, si bien muchas veces desarrollan una infección subclínica, a veces sí que desarrollan signos clínicos, normalmente desarrollan una forma cutánea de la enfermedad. Entonces, bueno, realmente cada vez están pues ganando un poco, ¿no?, de protagonismo y ganando un poco de atención. Además, tenemos que tener en cuenta que los caballos no solamente son alimentos para los flebotomos, sino que sus heces, como son la perfecta fuente de materia orgánica para los flebotomos, luego desarrollarse y desarrollar los huevos, ¿no? Con lo cual se da aquí también el cóctel perfecto. Y bueno, de nuevo, los caballos están cerca de los humanos, y normalmente pues tienen cuidadores humanos y dueños y jinetes, etcétera, que están en un contacto muy estrecho con ellos. Con lo cual, otro animal que, si bien tampoco se sabe exactamente su papel, sabemos que el potencial de tener un papel importante está ahí. Dicho esto, quería terminar casi terminar, con unos cuantos informes sobre la situación. Todo esto que os acabo de contar son los distintos factores que están implicados, ¿no?, en el panorama actual de la leishmaniosis, y hay una serie de entidades nacionales e internacionales, como son el Instituto de Salud Carlos III y el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas Europeo, que es la ECDC, que han puesto todos estos factores, después de tenerlos en cuenta, han emitido su veredicto de que realmente la leishmaniosis nos importa. Cada vez es una enfermedad que se considera emergente, es decir, que estamos viendo un aumento de casos, un aumento de prevalencia y un aumento de riesgo, un aumento de amenaza, al fin y al cabo, y que se está expandiendo tanto a número de casos como a nivel geográfico, y va a aparecer en sitios cada vez nuevos en muy poco tiempo. Y esto lo dicen tanto ambos institutos, donde además la ECDC recalca que la prevención de la leishmaniosis es insuficiente y que hay que mejorarla, hay que prestarle más atención para intentar evitar este problema emergente que estamos viviendo. Con lo cual, esto es un poco el broche, ¿no?, a todo lo que os acabo de explicar, y cómo a partir de todos estos factores que os acabo de explicar, instituciones importantes como estas han dado un veredicto de que realmente la amenaza está ahí, la amenaza está creciendo y nos tiene que importar y tenemos que tomar medidas, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, os quería enseñar las conclusiones de la encuesta que os he presentado justo al principio de la formación. Esta encuesta en la que preguntamos a más de 2.000 tutores y que en la que salieron estos datos de que los tutores no conocen la leishmaniosis pero confían en el veterinario. Las conclusiones que se sacó de este estudio fueron estas: que pese al aumento de la prevalencia de la leishmaniosis, los tutores no la conocen y no se previene lo que no se conoce, que la mejor herramienta de prevención es informar, y que el personal veterinario es el profesional en el que confían los tutores. Con lo cual de aquí emergen 3 pasos clave, ¿no?, que tenemos que dar, que es informar sobre la enfermedad, que recordemos que es una enfermedad grave, zoonótica, crónica, concienciar con que es importante prevenirla para evitar todo esto, para evitar esta gravedad, esta cronicidad y este problema de salud pública, y recordar que hay que mantener esta prevención y que no hay que relajarse. De esta forma, pues saco yo las conclusiones de esta formación, que es que estas son las 4 palabras que para mí reflejan lo mejor posible la importancia de la leishmaniosis, que son estas 4: grave, crónica, endémica y zoonótica. Es decir, tenemos una enfermedad que puede causar la muerte del perro, de la cual el perro nunca se va a curar, que tiene una presencia constante en nuestro país y que además nos puede afectar a las personas. Con lo cual, realmente aquí sale que esto es importante
inculcárselo a los tutores, compartirlo, que vosotros sois esa piedra angular de la comunicación y tenéis un papel fundamental en la prevención de esta enfermedad, porque educar es prevenir y que la gente conozca es ayudarles a tomar mejores decisiones, y que aquí los auxiliares sois esenciales, que podéis informar a los tutores sobre signos tempranos ayuda a diagnosticar precozmente, a mejorar el pronóstico, a que se adhieran mejor al tratamiento y cumplan mejor esos protocolos de tratamiento, que entiendan que es una enfermedad crónica, que tienen que estar toda la vida encima, que lo entiendan y que por lo tanto lo asuman y lo hagan y hagan este manejo constante de la enfermedad. Que además educar sobre la prevención mejora las medidas que los tutores tomen medidas de prevención y por tanto reducen el riesgo de infección, y que además ayuda a prevenir brotes como el de Fuenlabrada, problemas de salud pública, porque la gente está más concienciada y toma mejor las medidas correctas. Con lo cual, en este sentido, los auxiliares, como digo, tenéis un papel esencial, muy importante, y que creo que realmente os lo deberíais creer, ¿no? Porque realmente tenéis un papel muy angular en todo esto y bueno, ojalá entre todos pues mejoremos un poco la situación que tenemos de esta enfermedad que realmente nos preocupa y, como digo, nos empieza a preocupar cada vez más a todos y a instituciones cada vez más nacionales e internacionales, y no solamente instituciones veterinarias, sino también humanas, que están viendo aquí un peligro que se viene fuerte, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues muchísimas gracias. Espero no haber ido demasiado rápido, que yo a veces me embalo. Y espero que nada os haya parecido interesante y que hayáis aprendido un poquito y nada, pues esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Sara. Gracias a Leti por darnos esta charla tan interesante. Y en el chat tenemos una pregunta de María, que pregunta Vale. que por qué, siendo que es zoonosis, ¿por qué la vacuna de leishmania no es obligatoria? Pues esa es una buena pregunta. Hombre, nosotros al final realmente hay muchas enfermedades que son zoonóticas, desgraciadamente, que afectan a perros y que afectan a otros animales y no son vacunas obligatorias. De hecho, en España la única vacuna obligatoria es la vacuna de la rabia, y hay muchas otras enfermedades que no son vacunas obligatorias. Es decir, en este caso, pues desgraciadamente la leishmaniosis no es la única, y ojalá en algún momento pues vaya aumentando cada vez más la concienciación y al final se acabe poniendo su obligatoriedad. Pero bueno, esto ya desgraciadamente no depende de nosotros y muchas veces no depende ni siquiera de los veterinarios, sino de instituciones superiores e instituciones gubernamentales. Entonces, bueno, esto realmente es complicado y esto ocurre tanto con leishmania como con otras enfermedades y en perros y en otras especies. Esto, la verdad, que ojalá tener una buena respuesta, pero falta concienciación en muchos niveles. Sí, dependemos quizá del Ministerio de Sanidad o de la Agricultura, no sé. Del de Agricultura ahora mismo, creo. Sí. Sí, en este sentido sí, sé que no es la mejor respuesta, pero es la que es. Es la real. Ojalá, ojalá poder decirte, no, se está trabajando para ponerla obligatoria, pero de momento no. Bueno, el resto, si tenéis alguna pregunta, queréis escribir en el chat o queréis abrir micros. Voy a dejar de compartir, así os veo. Vale. Vale, genial. Sí, eso es. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues nada, abrir el micrófono y a mí me contáis lo que queráis. No os vayáis todavía, que a José os tiene que contar una cosita. Sí, no, estoy yo preparando mientras tanto lo del sorteo. Respecto a lo que comentaban del QR, el QR lleva a una parte, porque antes había que registrarse para poder acceder a las sesiones. Esta vez lo que hemos hecho es directamente mandar el enlace directo a la charla. Debajo de esa página hay un formulario. Aquella persona que no esté ya registrada dentro de la plataforma, donde está el enlace directo y se pueden ver las sesiones que ya se van realizando y ver la grabación de esta charla y luego acceder al cuestionario, rellenar esos datos, y nosotros a lo largo de esta tarde o a lo largo de mañana daremos acceso a la plataforma. Ya una vez se tenga el acceso a la plataforma, ya directamente en la agenda y en los avisos que mandamos, ya se tiene acceso para las siguientes sesiones y se podrá hacer el cuestionario de la charla de hoy. El cuestionario se abre a las 4 de la tarde y estará abierto hasta las 23:59 del domingo 22.
Entonces, a las 12 ya del domingo 22, que ya es lunes, se cerrará como siempre, que dejamos un margen. Y a partir de ahí, pues ya iremos mandando nosotros los diplomitas de aprovechamiento, ¿vale? Si veis que el cuestionario es muy difícil, la culpa es de Sara, no nuestra, ¿vale? No, Eso por ya favor, yo creo que lo he dicho todo, ¿eh? ¿vale? Entonces la culpa es de ella, no de nosotros. Entonces vamos a hacer un sorteo como siempre, en agradecimiento a la gente que está, ¿vale? Regalamos unos auriculares inalámbricos, ¿vale? Voy a pasar los asistentes al sorteo que hacemos, que esto lo hace una maquinita también, para que la culpa es del que ha programado la maquinita, no que es nuestra. Voy a pasar los asistentes y ahora, en cuanto esté, comparto pantalla y hacemos el sorteo. Y mientras tanto, todas las dudas y todas las preguntas que tenemos a Sara para que ella las responda encantada. Eso es, para eso estoy. Yo encantada además. Gracias a ti, María. Si quieres, Sara, podías contarnos un poco qué hacéis en el laboratorio respecto a la leishmania, para que lo sepan. A nivel LETI, bien, en LETI somos expertos en leishmaniosis desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, por un lado tenemos Letifen, que es la vacuna de la leishmaniosis, que más extendida en España y la única que hay en Portugal. Y por otro lado tenemos Letilab, que es nuestro laboratorio de diagnóstico donde hacemos varias pruebas relacionadas con la leishmania. Por un lado hacemos el ELISA, ¿no? La prueba cuantitativa, para ver un poco el nivel de anticuerpos que tienen los pacientes y pues este nivel de respuesta inmunitaria. Y por otro lado hacemos proteinogramas, que sabréis que es una de las pruebas que más se hacen en pacientes con leishmania y que muchas veces nos da mucha información. Entonces, en este sentido, hacemos unas cuantas pruebas y estamos viendo ahora para aumentar nuestro espectro de pruebas de la leishmaniosis. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hacemos. También tenemos la parte de alergias, pero bueno, esto ya es otra cajón del ETI. Claro, muy interesante porque al final, como trabajas en una clínica, es importante saber cómo diagnosticar y qué recursos tenemos para diagnosticar la leishmania. Claro. Y en este sentido, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que realmente diagnosticar la leishmania es el paquete completo. Hay que hacerlo todo. Hay que hacer el test. Primero empiezas por el test rápido, luego probablemente pues abras el ELISA, luego haces toda esta analítica sanguínea, haces la bioquímica, haces el proteinograma, haces el urianálisis, lo haces todo. Entonces, bueno, pues para bien o para mal, pues tenemos que hacerlo todo para ver un poco el estado de la leishmania en un perro. Es un diagnóstico un poco muchas veces frustrante para el tutor, para el propio veterinario y para todo el mundo. Sí, porque como os decía Sara, no es una enfermedad tanto parasitaria como inmunitaria del paciente. Y los síntomas que desarrolla y las afecciones patológicas que tiene las tenemos que diagnosticar todas. Entonces, bueno, pues hay que hacer una batida completa de pruebas y ver cómo está el animal, qué estado de salud tiene en general, claro, aparte del estado inmunitario. Claro, además es una enfermedad muy inespecífica, con lo cual muchas veces nos llega un paciente que está como una rosa y que de repente nos da positivo en el test. Y en ese paciente todavía no podemos saber si tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad, pero para descartar la enfermedad realmente tenemos que hacer todas las pruebas para ver que no tiene algo por ahí escondido. Todas las pruebas que aunque externamente al perro le veamos perfecto, tenemos que ver si no tiene anemias, si no tiene otras alteraciones en la serie roja o en la serie blanca, si tiene las proteínas, el riñón. Entonces tenemos que mirarle a fondo para poder ver si este paciente solamente está infectado o tiene una enfermedad que tenemos que tratar. Entonces realmente, pues bueno, es tedioso muchas veces y muchas veces pues de ahí también un poco la importancia de prevenir, ¿no? Porque muchas veces la gente dice pues que la prevención de leishmania pues es muy cara porque claro, la vacuna es cara, el collar, que no sé qué, que es cada año, las pipetas, tal. Pero es que realmente si tú pones los números, la prevención es mucho más barata que el tratamiento, porque el tratamiento no es solamente el tratamiento, sino que es todas las pruebas que le tienes que hacer al perro, el propio tratamiento y además tener en cuenta que es una enfermedad crónica y que se considera lo normal que haya una recaída cada año o cada 2 años, con lo cual
todo esto se va repitiendo. Tienes que monitorizar al perro y cada año, cada 2 años, volver a empezar todo este protocolo completo de diagnóstico para estadiar al perro, para saber cómo está, tratarle, que es un tratamiento además muy largo de 1 año, con lo cual realmente es un precio muy, muy alto el que tiene el tratamiento y realmente nosotros siempre decimos que es prevenir, en este caso, es mejor que curar en muchos sentidos para evitarle la dolencia al perro y además porque realmente es un tratamiento que es angustioso, o sea, angustioso en el sentido de que es interminable, es para allá, para toda la vida. Dice María que los propietarios en general no lo entienden, Sí. que no nos hacen caso. Sí. Y es una labor de explicar y bueno. Sí. Y realmente muchas veces, por desgracia, solamente lo entienden cuando alguien de su entorno ha tenido un perro con leishmania, que entonces ya están mentalizados, pero hasta entonces no se dan cuenta de que es una cosa que realmente mejor evitar. Y hasta que no te dicen, pues es que el perro de mi vecina murió de leishmania, pues es que se tiene que morir el perro de tu vecina por leishmania para que tú decidas prevenirla. Es que es una pena. Sí. Eso es, hasta que lo sufren. Pero dice María que está en la zona de Valencia y en la zona de la Dana. No nos vayamos a la leishmaniosis, es que ahora tenemos leptospirosis no por culpa de la dana, sino que se ha aumentado la incidencia por la dana. Y la gente no entiende lo que es la leptospirosis, por ejemplo. Y de la leptospirosis solo te puedes morir nada más, tú, como persona. Claro. Es que no, es muy difícil. Que también yo tengo que decir que yo intento empatizar, intento entenderlo y al final pues soy una persona pues que por suerte pues tengo una formación en ciencias de la salud, digamos, y por lo tanto como que estoy mentalizada, lo vivo todos los días, estoy rodeada, pero yo entiendo que una persona pues que igual es pues un informático o cualquier otra cosa que no sabe ni lo que es un parásito, pues es difícil de entender. Entonces realmente la labor de concienciación es una labor ardua, pero siempre se dice, ¿no?, que la educación es un trabajo difícil, pero la fruta es dulce. Sí. Entonces, pues realmente cuesta trabajo, pero al final yo creo que merece la pena. De todas maneras, no sé que no sirve de consuelo, pero yo que soy un señor mayor, como dice José, y que llevo muchos años ejerciendo, no os podéis ni imaginar, cuando yo empecé a trabajar, los gatos no iban al veterinario y no se vacunaban de rabia, porque no hacía falta, no era obligatorio, y los perros se vacunaban de rabia porque era obligatorio, pero poco más, y tampoco había mucho veterinario. Y ahora mismo recibimos en las clínicas pacientes con cosas no leves, pero con cualquier cosa que el propietario o el tutor se preocupa mucho y viene. Sí. Entonces, la evolución en poco tiempo ha sido muy buena. Así que con paciencia y poco a poco. De todas formas, que las cifras son incluso alarmantes, porque de rabia, que es la única vacuna obligatoria que hay en España, no puedo poner la mano sobre el fuego porque ahora no me acuerdo exactamente del dato, pero creo recordar que el dato de la tasa de vacunación de rabia, vacuna obligatoria, era como del 40% o algo así. Es decir, algo así anda, que ni siquiera la mayoría de perros están vacunados de rabia, siendo obligatoria. Sí. Es que realmente es verdad que es que además yo siempre lo digo, que es que el problema de la prevención es que tú no ves, el mejor resultado es no ver resultado, ¿no? Entonces, tú normalmente si tienes un perro malo y le tratas y el perro deja de estar malo, tú estás viendo, ¿no?, el efecto del tratamiento, estás viendo un perro que está fatal y que de repente está como una rosa, con lo cual estás viendo que ese fármaco ha hecho algo, te lo crees. Pero normalmente si la vacuna de cualquier enfermedad está haciendo efecto, tú no vas a ver el efecto, porque el perro está bien y nunca va a estar mal, con lo cual siempre se va a mantener bien y tú lo que percibes es que no ha habido ningún cambio en el perro. Con lo cual, los beneficios de la prevención normalmente son muy difíciles de hacer notar porque no se ven y lo ideal es que no se vean, es como tiene que ser. Entonces, claro, eso es muy difícil hacer entender a la gente de que, pues sí, que la vacuna está haciendo efecto, que el collar está haciendo efecto, que todo está haciendo efecto y que de hecho que tú no veas nada es bueno. Y no tienes que dejar de revacunar cada año, no tienes que dejar de poner el collar porque está haciendo efecto, precisamente porque no ves nada. De todas formas, también, cambiando de enfermedad, por la leishmaniosis es muy, muy complicada. Moquillo y parvovirus. Yo cuando empecé a ejercer veía muchos perros con moquillo y muchísimos perros con parvovirus. Y perros con moquillo hace años que casi no se ven. Sí. ¿Por qué? Porque hemos vacunado. Y ahora, de hecho, últimamente está habiendo un pequeño pico de moquillo, últimamente, profesionales veterinarios que nunca habían visto el moquillo, en los últimos años están viendo casos de moquillo. Es decir, que han tenido que aprender a gestionar el moquillo, porque antes es que no se veía durante muchos años, no se ha visto, y ahora están volviendo a aparecer casos de moquillo, de nuevo, gente que no vacuna.
Y sí, como dice Carla, los gatos salen al exterior y es que es verdad, es que los gatos no... Yo creo que todavía no he visto ningún gato con un collar antiparasitario. Sí. Los de las Eso perreras es, también. los de las perreras también. De todas Bueno, es que maneras, como está... dice... Perdón, Sara, sigue. No, dime, iba a contar una Que digo que, anécdota. como dice Sara, nuestra labor es muchísimo de educación y hablar mucho con ellos. Hablando de los gatos de interior. Hay un estudio de Bayer de hace ya un montón de años, el 30 y tantos % de gatos de interior tienen parásitos intestinales sin salir a la calle, porque nosotros sí que salimos. Claro. Entonces hay que explicárselo bien a los propietarios. No con que sí, también con los parásitos de los gatos, con todo, con todas las enfermedades que se os ocurran, hay que formar, hay que educar, hay que explicarles. Sí, y realmente es tedioso, Ah, pero bueno, al final marca mucho la diferencia, yo creo, y realmente es sí, verdad que muchas veces no tenemos el tiempo, ¿no? Pensamos que no tenemos el tiempo de pararnos 2 minutos a explicar los riesgos que tiene algo, en nuestro caso la leishmaniosis, no decimos, uff, tengo mucha prisa, tengo que pasar al siguiente, no voy a perder 2 minutos a explicarles que es zoonótica, que realmente es una enfermedad grave, que puede matar al perro. ah. Y al final, pues muchas veces se ve la diferencia y muchas veces pues merece la pena. Pero al final, al principio lo has dicho tú un poco. La gente de qué se queja. La gente se queja de no me lo explico principalmente. La Mm, principal queja en medicina humana y medicina veterinaria es no me lo explico. Entonces, sí, hay que explicarles. sí. A los gatos se les puede vacunar con Letifen. Bueno, no, de hecho no hay ninguna vacuna en el mercado actualmente de leishmaniasis para gatos. Letifen es para perros. Además también, pues bueno, al final muchas veces nuestro foco suele ser el perro que sí que desarrolla. El gato normalmente no desarrolla enfermedad. Entonces, realmente el principal reservorio es el perro, que además tiene mayor carga parasitaria, etcétera. Es verdad que el gato tiene un papel secundario importante, pero al final, a nivel veterinario, lo que más nos importa es el perro, que además se pone muy malito. Y a día de hoy no hay ninguna vacuna para gatos, desgraciadamente. Y bueno, tampoco para humanos, desgraciadamente, porque eso sería bastante importante. Eso es, mucha gente no sabe que es zoonótica. De hecho, en este estudio que os he presentado, el de los tutores, bueno, por supuesto, pues hicimos muchas más preguntas, muchas sobre vacunación, muchas sobre prevención, y vimos, bueno, que hay mucha gente que no sabe lo que es la leishmania, por lo tanto no vacuna, y que a esas personas, de la gente que no vacunaba de leishmania, cuando te parabas, cuando el entrevistador les explicaba lo que era la leishmania, después de terminar con las preguntas, explicaba todo lo que es, todo lo que implica, etcétera, el 87% de las personas que no vacunaban decían que querían vacunar, y es que cuando además les decías que la enfermedad es zoonótica y que puede afectar a las personas, este porcentaje subía al 92%. Es decir, realmente es un dato importante a aportar y a mucha gente le importa mucho, como es lógico, por supuesto. Con lo cual, súper diferenciador para la clínica y para vosotras que expliquéis. Y el cliente lo fidelizáis muchísimo. Eso es verdad, completamente.